Ustedes saben que yo grabo como dos versiones, pero se supone que ya Google me metió como en un programa ahí extra en donde uno puede como configurar para que quede en 1080p. Entonces vamos a ver, el que queda en YouTube de todas maneras es 1440, pero pues con 1080p ya mejora bastante. Vamos a ver si es verdad. Entonces, bueno, bienvenidos de nuevo otra vez a la clase. Estaba mirando aquí, esto es como el sistema en donde yo más o menos tengo configurado para mirar cómo está la sala de cómputo. He estado viendo, el sábado me tocó reiniciarla para hacerles unos mantenimientos, pero bueno, ahí está más o menos funcionando apropiadamente, están todos los computadores ahí prendidos. Si ustedes en algún momento aprenden a programar en paralelo, pues podrían correr en 198 CPUs procesos y tener como 2 terabytes de memoria RAM y cosas de ese estilo, pero eso ya es para otro curso. Entonces vamos a venir acá, nosotros hemos estado viendo, ahorita empezamos a ver un poquito sobre integración de problemas de valor inicial, siempre que vean esto, IVP quiere decir Initial Value Problems. Digamos que esto lo escribo de esta manera, simplemente es para que ustedes puedan después buscar esa información de forma como estándar en otro tipo de contextos, así es como se le conoce a estos problemas, pues porque nosotros estamos en un problema en donde estamos resolviendo ecuaciones diferenciales ordinarias dando sus condiciones iniciales. Esto es diferente a dar las condiciones de frontera, por ejemplo. Entonces, estamos haciendo esto, la vez pasada hicimos el algoritmo de Euler y yo hice un pequeño cambio para que, ustedes se acuerdan que hicimos como una función para resolver el estado y demás. Hice un pequeño cambio como para así irnos familiarizando con una interfaz de una librería que también vamos a utilizar, que de hecho algunos de ustedes, un grupo de ustedes va a utilizar en el proyecto final para ver si se puede utilizar con CUDA, programación en las tarjetas gráficas, que se llama ODINT. Entonces en ese caso lo que vamos a hacer son varios trucos y si les voy a mostrar más bien el código como para que ustedes entiendan qué se está haciendo acá y ahorita volvemos acá de una vez. Entonces aquí ponemos esto. Eh, por si acaso, eso lo puse como en los materiales de la clase pasada. Entonces, si ustedes quieren ir al repositorio, pues tienen que traer la carpeta de la clase pasada y ahí los van a encontrar. Simplemente lo que hice fue crear como otro main nuevo de Euler y crear un archivito. En este momento el CPP está vacío. Crear un archivito od.h y les voy a mostrar los contenidos de od.h. Od.h simplemente va a ser el archivo en donde yo voy a colocar todas las declaraciones y las plantillas asociadas a todas nuestras funciones que vamos a hacer de integración de ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces allí coloqué por ahora simplemente la implementación, esperen agrando esto un poquito, de Euler. No se fijen todavía en lo que tenemos acá, ya vamos a mirar qué es eso, pero lo que estamos haciendo acá es básicamente la evolución que hemos hecho de Euler la clase pasada. Entonces cogí, esta función recibe un tiempo inicial, un tiempo final y un delta t, ¿listo? Entre otras cosas. Entonces lo que hace primero es calcular cuántos tiempos va a ser discretos, luego lo que va a calcular va a crear un vector adicional que es donde se van a guardar las derivadas, va a imprimir el estado de nuestro sistema con una función que nosotros le mandamos acá, va a imprimirla, entonces imprime el estado en este tiempo y lo que va a hacer después es hacer la evolución en esos pasos de tiempo. Esto es completamente similar a lo que hemos visto pues nosotros en la clase pasada, ya lo ponemos aquí abajo. La clase pasada hemos hecho todo acá y si ustedes observan pues la evolución de nuestro sistema lo que hacía era exactamente lo mismo. Miren, calcula cuántos tiempos va a ser, imprime el estado inicial y luego hace un loop, ¿cierto? Y en ese loop lo que va haciendo es calcular cuánto es el tiempo actual, es lo mismo que estaba acá, aumentamos un poquito esa fuente, calcular cuánto es el tiempo actual, calcula las derivadas, igual acá, calcula las derivadas, luego hace el paso de Euler, esto es Euler, ¿se acuerdan? Que entonces decíamos el paso nuevo, el estado nuevo más bien, va a ser el estado que yo tenía, más dt por ds por dt, ds dt, que es la derivada que se calculó acá. Y luego imprimimos el estado. Entonces lo que hice simplemente fue mover como esta parte por fuera del main para meterlo allá en la función integrar Euler. Eso fue lo único que hice. Entonces ahora nuestra función main ya no va a tener este loop, ¿sí? Sino que ahora nuestra función main va a llamar a la función integrate Euler. La función integrate Euler tiene dos cosas más. Miren que es una plantilla. Recuerden que las plantillas son unas funciones especiales que como que uno las parametriza para que funcionen con cualquier tipo de datos. Y cuando uno compila, el compilador genera el código apropiado dependiendo de cómo le esté llamando esa función. Entonces
Entonces yo le estoy diciendo, mire, va a haber un tipo de datos que lo voy a llamar state, que es como el estado del sistema. Yo no sé la persona que va a utilizar, si la persona va a utilizar arrays o vector o val array, sí, yo no sé. Entonces, adáptese a lo que la persona utilice para el estado del sistema. Entonces, eso es lo que recibe este estado del sistema. Esta derivada es la función de derivadas. Recuerden que estos sistemas lo que hacemos nosotros es como escribirlos si es una ecuación de orden n, en n ecuaciones de orden uno y esa función que nos retorna las derivadas, pues es esta, que llamamos aquí deriv. Por eso aquí llamamos a esa función. Y finalmente hay otra que es como otra plantilla, que es otra función, que es para imprimir. Entonces tenemos que mandarle esa función para imprimir que tiene que tener esa interfaz. Debe recibir el estado del sistema y debe recibir el tiempo en ese momento. Y entonces nosotros podemos decirle, mire, utilice cout o mire, utilice este archivo, lo que sea. Es una generalización. Entonces con esto, esta manera de escribirlo, podemos utilizar cualquier tipo de estado para nuestro sistema. Podemos mandarle pues la función de derivadas para pues integrar cualquier ecuación diferencial y además podemos imprimir como queramos, si ya sea un archivo o ya sea a otra cosa. Y con esto, pues entonces les voy a mostrar así el archivo, el main, cómo quedaría. Entonces miren lo que queda en el main. Queda un poco más corto, ¿no? Lo primero que yo hago acá es este alias. Algunas veces hemos utilizado typedef, no lo hemos usado muy seguido, pero algunas veces. Typedef es para escribir un alias, entonces básicamente todo lo que está acá, para yo no estar escribiendo std, valarray, daul, entonces todo eso le voy a poner un alias, lo voy a llamar state. ¿Y por qué le pongo así? Pues porque lo que estoy diciendo es que yo voy a representar el sistema con un valarray, simplemente. Si yo quiero hacerlo con un vector, pues yo vengo acá y le escribo vector y ya, mi código funciona con vectors, en principio. Entonces es una manera como de ahorrarse escribir tanto std y tanta vaina y decir simplemente que esto está representando el estado del sistema. Entonces eso es lo único. Miren que yo defino dos funciones solamente. La función de derivadas, porque nosotros tenemos que definir una función de derivadas, precisamente porque esa es nuestra ecuación diferencial, que recibe nuestro estado del sistema, recibe otro vector para guardar las derivadas y recibe el tiempo. ¿Sí? Esa es la forma general de esa función. Y otra función, que la vamos a llamar write, que recibe el estado y el sistema y el tiempo. Miren que en este momento, por ejemplo, esa función write, lo único que está haciendo es escribir el tiempo y escribir el estado del sistema. Pero ustedes pueden hacer esto que sea con un archivo, lo que ustedes quieran, y les va a funcionar igual, porque como la función de integración de Euler es una plantilla, pues se va a adaptar a llamar a esa nueva función como nosotros queramos. Entonces yo defino aquí, bueno, aquí yo debería haberlo hecho así más bien. State, ¿sí? Entonces estoy diciendo, estoy creando un vector de estado que tiene dos dimensiones, porque tenemos una ecuación de segundo orden, ya entonces se vuelve dos ecuaciones de primer orden. Colocamos las condiciones iniciales y hacemos la integración de nuestro sistema. Le mandamos la derivada, le mandamos el vector de estado inicial, le mandamos el tiempo inicial, el tiempo final, y le mandamos el delta t y cómo queremos imprimir. Y nuestra función de derivadas, pues es esta. Si ustedes quieren integrar otra ecuación, pues simplemente lo que tenemos que hacer es cambiar esta función de derivadas y ya, y las condiciones iniciales, y ya podemos estar integrando otra. Entonces el primer ejercicio que vamos a hacer en este momento es muy parecido a lo que ustedes hicieron en la tarea, entonces va a ser relativamente rápido porque simplemente vamos a integrar un oscilador armónico. Ustedes integraron un oscilador armónico utilizando el método de un, pero entonces lo vamos a hacer acá para que ustedes vean por qué se necesita crear nuevos métodos para integración de estas ecuaciones diferenciales y no quedarse con Euler. ¿Listo? Entonces espera un momento, voy a hacer una cosa. Voy a guardar esto, lo voy a copiar en una carpeta para el día de hoy. Eso va a quedar sincronizado en el repositorio. Entonces, O de IBP. Y voy a copiarle, vamos a entrar ahí. Y voy a copiarle lo que tengo en la clase pasada, que era 2023-05-24. Main Euler New. Acá. Y también voy a copiar O de asterisco. El CPP no tiene nada realmente. Sí, está vacío realmente. Tiene un include, pero eso no nos sirve para nada. Entonces, pues los copié los dos, pero por ahora solamente tengo esto. Entonces, miren, voy a subir esto al repositorio y les voy a pedir a ustedes que lo descarguen y lo tengan ahí disponible pues para ir haciendo el ejercicio todos.
Obviamente, pues no los puedo obligar, pero pues sería mucho mejor para su aprendizaje si ustedes van conmigo haciendo las cosas. Porque si se quedan solo viendo, pues está bien, pueden entender, pero hacer es más efectivo que solo ver. Lo voy a añadir al repositorio, git admin Euler, new, ode.cpp, ode.h, git commit, -m, add basic Euler example y git push. Listo. Entonces vamos a ir al repositorio. Aquí nosotros, acá. No, esta vez. Acá. Aquí están nuestras carpeticas y allá apareció ya nuestra nueva carpeta. Por si acaso, pues ustedes deberán tener esto en sus bookmarks, pero por si acaso se los voy a copiar en el chat. Entonces, por favor, ¿qué hay que hacer? Vayan aquí a la carpeta del día de hoy, le dan clic y descargan cada uno de estos archivitos en la carpeta en la que van a trabajar hoy. Los pueden descargar de varias maneras. Yo me imagino que si le dan clic derecho y le dan Save Link As, esa es una manera de descargarlos, ¿cierto? Y yo creo que la más rápida, o si entran al archivo, entonces pueden copiar y pegar, o le dan aquí en Row, y aquí le dan otra vez clic derecho Save Link As, y luego vuelven y luego le dan clic al otro, como ustedes quieran. Hagan eso, por favor, un minutico para que lo tengan listo. ¿Listos? Sí, primero que todo, por favor, levante la mano si alguien tiene algún problema para entrar aquí al link del repositorio. ¿Todo bien? Ok. Entonces nos bien, por favor, descargar los archivitos que están aquí adentro. Estos tres archivitos. Descargarlos, sincronizarlos, copiarlos, lo que sea. Listo. Mientras vamos haciendo esto, ¿quién quiere voluntariamente compartir su pantalla para que hagamos los cambios necesarios y entonces practique aquí directamente y le quede mucho más claro? Puede tener también un bono en una tarea. Levante la mano, por favor. 6, 12. ¿Sí me están escuchando, chicos? Sí, creo que sí. Ahí está ahí saliendo la cosa del micrófono. ¿Nadie? ¿Nadie se quiere lanzarte voluntario? Escojo al azar entonces. Entonces, esperen, vamos a hacerlo así. Listo, me salió Carlos Andrés Cruz. O sea, lo que hice fue crear un breakout room aleatorio y el primero que salía del primer breakout room lo escogí. Carlos Andrés, ¿tú puedes compartir pantalla? Dale, listo, ya comparto. Estaba terminando de copiar Listo. los. Dale. Voy a dejar de compartir yo. Muchas gracias, Carlos. Voy a agrandar esta ventana. Listo, me parece que ya ¿Ya los tiene todos? entiendo, ¿verdad? Dime, perdón.
Que si ya los tienes los tres archivitos. Ah, sí, me falta es guardarlos como tal. Listo, Ya dale. los guardo. Ponlos ahí en el disco duro Son- en algún sitio donde puedas, Ok. donde tengas organizado. Listo, este es ode.h, listo. Ese es como el main, ¿cierto? Si quieres ponle main, no le pongas main no ni nada, sino main.cpp. ¿Sí le pusiste el cpp? Sí. Y ya, ¿cierto? Por ahora no necesitamos. Ese está como vacío, sería como ode.cpp, supongo. Sobreescribiste Me el parece. ode.h. Lo escribiste dos veces. El que sí tiene Ok. contenidos, el que está a la izquierda, en la primera pestaña. Ese es el ode.h. Ese guárdalo por si acaso para que no se nos vaya a borrar. Listo. Entonces, digamos que tú tienes esto en este momento. Si tú vas a hacer una integración de una nueva ecuación diferencial, tú no deberías tocar o.h, pues porque ese es el método de integración, eso no es la ecuación diferencial, ¿cierto? Si vamos a hacer una nueva ecuación diferencial, tenemos es que ir al main y a cambiar cuál función, cuál crees tú que deberíamos cambiar. Si voy a hacer una nueva ecuación diferencial, ¿dónde está metida ahí la ecuación diferencial? En este caso en particular sería con la derivada, ¿no? Con la derivada, exacto. La ecuación diferencial está en la derivada. Entonces, mira, ahí en el chat vamos a escribir la ecuación diferencial. Voy a escribir la ecuación diferencial de un oscilador armónico unidimensional. Entonces, tú utilizas LaTeX, ¿cierto? O sea, si yo escribo con sintaxis de LaTeX, tú la entiendes, ¿cierto? Sí, sí, señor. Y obvio, soy físico. Es más Ujú. omega al cuadrado por x y la vamos a poner igual a cero, ¿sí? Un oscilador normalito. Entonces, yo escribo eso. Esa es una ecuación diferencial de segundo orden. Entonces, eso nos va a generar dos ecuaciones de primer orden. ¿Vamos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí, señor. Listo. Y pues digamos que la típica es, metamos entonces una variable auxiliar que nos permita a nosotros reducir el orden, crear el sistema, etcétera. Y pues esa siempre, pues en estos casos, pues es la velocidad. Entonces lo que vamos a hacer es escribir ese sistema. Entonces, mira, el vector de estado va a tener pues dos componentes que van a ser x y v. Tú estás viendo el chat, ¿cierto? Sí, ahorita sí lo estoy viendo, sí, señor. Listo. Entonces, ese va a tener esas dos. Y entonces la derivada, pues la podemos sacar de la ecuación diferencial. De x de t es igual a v, ¿sí o no? Esa es la primera derivada. Sí, Y de v de t, esa la sacamos de la ecuación diferencial, ¿cierto? Y de v de t, que es lo mismo que la segunda derivada de x respecto al cuadrado, nos va a dar menos omega al cuadrado por x. ¿Estás de acuerdo? sí, señor. Listo. Entonces, si quieres, hagamos una cosa. Si quieres, para no borrar este ejemplo de la caída libre que hemos puesto ahí con amortiguamiento, si quieres ese main, ahora guárdalo en otro archivo que se llame como main oscillator o algo así. Vale. Sí, siempre tratemos de no borrar lo que ya nos funciona, sino tratemos de mantener lo que nos funciona y crear nuevos archivos o utilizar control de versiones, pero yo en este curso decidí no hacerlo. Entonces, listo. Ya tenemos ahí main oscillator. Sí, ahí ya están los dos. Listo. Muy bien. Entonces el main oscillator, deja el main ahí quietico, ese main viejo, déjalo ahí. Main oscillator, entonces ahí es donde vamos a escribir esta nueva ecuación. Entonces hazme el favor y escribe esta nueva ecuación. Que será en la línea 30 y 31. Y si tienes dudas, pregunta. Ok. A ver, la derivada de la primera componente del vector de estado será igual a qué. Eso es como de x de t, mejor dicho, lo que estamos haciendo ahí. ¿Alguien le puede ayudar también? Pueden sugerir ahí en el chat o pueden abrir el micrófono. La línea 30 se queda igual, ¿no?
La línea 13 se queda igual, sí, Pablo José, pero ¿por qué? Para que los demás nos escuchen. Porque pues ahí estamos igualando la primera derivada de la posición al que representa la velocidad en el vector de estado. Muy bien. O sea, nosotros tenemos que S de cero es la posición, estoy escribiendo en el chat. Y S de uno es la velocidad, ¿cierto? Eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, derivada de la primera componente, o sea, la derivada de x, es la velocidad, que es la segunda componente. Entonces, ¿estamos todos de acuerdo con que la 30 queda igual, como dice Pablo José? ¿O hay alguna pregunta ahí? ¿O duda? Listo. Y ahora la segunda. Entonces, ¿cómo quedaría la segunda, Carlos? Pues en la segunda tendríamos que cuadrar para que nos quede el omega cuadrado de x, ¿no? Ajá, muy bien. Entonces, escríbelo. ¿Cómo sería? Borra eso que está ahí, porque eso es otro sistema, otra ecuación diferencial. Y eso sería como, eso ya es, ¿no? Lo que pasa es que estamos diciendo que omega al cuadrado vale 0,36, ¿sí o no? Sí, aquí ya estaríamos asignándole el valor. ¿Listo? Entonces ya terminaste, ¿sí? Ahora, obviamente aquí queda la pregunta es cuánto debería valer omega. Entonces uno lo que podría hacer es definir un omega como una variable global y entonces ahí ponerle omega por omega o algo así, pero una variable global constante o hacer algo mejor incluso, que sería como utilizar una función lambda o algo de ese estilo. Entonces, ¿qué sería más claro para ustedes? ¿Dejar ese valor mágico menos 0,30, bueno, 0,36 o escribir una variable omega, como para que ustedes sepan qué es lo que va ahí? ¿Qué creen ustedes que es más claro si ustedes vuelven a abrir este código en un mes y lo van a leer o se lo van a prestar a alguien? Es mejor tener la constante, profe, porque pues ya no es sino, o sea, generaliza la situación y ya pues ya si uno tiene una situación particular, pues no es sino cambiarlo allá directamente. ¿Sí, cierto? Muy bien. Entonces, si quieres, pues como una sugerencia, esto no quiere decir que esté mal, pero como una sugerencia dentro de la función deriv o por fuera de la función deriv, donde tú quieras, la idea sería definir cuánto sería la variable omega. Eso tiene ventajas y desventajas como lo estamos diciendo, pero yo como no quiero concentrarme ahorita en esa parte, escoge si quieres, la vas a poner como una variable global, Carlos, o la vas a meter Sí, dentro de la misma estaba función deriv. pensando, Ah, ¿cómo, perdón? no, ¿cómo piensas hacerlo? Quiero saber. Pensaba ponerlo en un comienzo, sí, como variable global, pero pues creería que también igual se podría, pues por si se quisiera así, también se podría meter como string, ¿no? También se Para podría que igual leer, suene. ajá, de acuerdo, también se podrá leer. Entonces, lo dejamos como, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Esa es la pregunta que vamos a dejar como para después. Ponlo por ahora si quieres con una variable global, podríamos decir que en la línea 9 si quieres, colócala ahí. Entonces, escribe const, muy bien, con const, double y ponla en mayúscula. Normalmente esas variables globales es buena idea ponerlas en mayúscula porque resaltan, ¿sí? Y es como una buena costumbre. No, no, pero no el double, no el tipo de datos, sino el nombre. Entonces, omega, y ponle un valor ahí, digamos 1,23 lo que sea. Igual a 1,23 punto y coma. ¿Listo? Y entonces ve a la función fderiv y ahí en vez de poner menos 0,36 le vas a poner menos omega por omega. Y entonces es como más claro ese número de dónde salió, ¿sí? El código es más sencillo, más entendible. Ok, muy bien. Entonces digamos que ya está. Ah, ahora toca pensar es qué significan esas condiciones iniciales, porque ahora ya no estamos hablando de una partícula que está en altura dada, sino que estamos hablando de un oscilador armónico unidimensional, como sea. ¿Qué significarán esas condiciones iniciales? Que al Pues la principio, posición en teoría vendría representando la elongación, ¿no? muy bien,
respecto al punto de equilibrio. Entonces al principio ¿qué está? ¿Está elongado y quieto o está elongado y moviéndose? La condición inicial que nos está diciendo ahí. Que estaría elongado y quieto. Muy bien. ¿Y esa elongación será que tiene sentido? Imagínate coger un resorte y elongarlo 1.23 metros si estamos en MKS. Pues el modelo va a funcionar, ¿no? Pero a veces uno como que está que en las oscilaciones pequeñas, que para que funcione la aproximación, bla, bla, bla. Entonces de pronto sería bueno como para que sea un poco más razonable, eh, pues ponerle como 0.23, 23 centímetros también es alto, pero es mucho más razonable que 1.23 metros, ¿sí o no? Eso. Un valor mágico, porque como estamos haciendo un sistema que no es todavía algo tomado al experimento, pues inventamos. Bueno, listo, entonces ya tienen como más razonabilidad, entonces nuestro sistema va a empezar elongado, exacto. Y ahora miremos las constantes cuando llamamos a la función integrate Euler. El tiempo empieza en cero, listo, 0.0, pero ese valor de 2.8765, ¿por qué? ¿Será que tiene sentido? Cuando ustedes están estudiando un sistema cualquiera físico, digamos que nosotros podemos pensar que esperamos que esto sea como una oscilación, ¿cierto? Pero ustedes pueden decir, no, yo me voy a quedar en la primera parte del tiempo. O si yo hago que el tiempo sea muy pequeño, estoy aquí como metido viendo todo esto y no voy a ver casi la oscilación. O si le pongo un tiempo muy grande, pues voy a hacer muchas oscilaciones. Entonces hay una escala de tiempo intrínseca en este sistema. Y esa escala de tiempo nos permitiría a nosotros decir qué tan razonable es ese tiempo que ponemos ahí o no. ¿Cuál es esa escala de tiempo? Como estamos en un sistema oscilatorio, pues es el periodo. Y el periodo está relacionado con la frecuencia. ¿Alguien recuerda la frecuencia esta angular que tenemos ahí? ¿Alguien recuerda cuál es la relación entre periodo y frecuencia? No se la tiene que saber, se la podemos deducir, ¿cierto? ¿Nadie? Miren, por si acaso, digamos que la frecuencia, ¿alguien El periodo recuerda es el en qué inverso de medidas la está? frecuencia. Sí, dale, Luis Diego. Señor. El periodo es el inverso de la frecuencia, ¿no? Ajá, muy bien. ¿Y cómo hacemos si no nos acordamos? Ustedes no sé si recuerdan, pero la frecuencia se mide en radianes sobre segundo, ¿cierto? Esta frecuencia angular, así cuando está escrita la ecuación de esta manera, esta frecuencia se mide en radianes sobre segundo. Esperen que lo estoy escribiendo aquí en el chat. Y como se mide en radianes sobre segundo, pues entonces en principio tiene que ser inversamente proporcional al periodo. ¿Sí? No hay de otra. Esta frecuencia nos mide pues cuántos radianes, eh, digamos, recorremos en un segundo. Y el periodo nos dice a nosotros cuánto tiempo nos demoramos en dar una vuelta completa. Y una vuelta completa tiene 2pi radianes. Entonces de ahí uno puede, por lo tanto, digamos, más o menos haciendo el escalamiento, deducir que la frecuencia debe ser 2pi sobre el periodo. 2pi radianes, eso es una vuelta completa, sobre el tiempo que me tomé en dar una vuelta completa. Y eso me permite obtener la frecuencia angular. Entonces eso es lo que tenemos ahí. Entonces miren que el periodo, por lo tanto, pues va a ser la frecuencia sobre 2pi. Si es eso lo que tú dijiste, Luis Diego, Sí, señor. gracias. Entonces el periodo es la frecuencia sobre 2pi. Entonces si nosotros hacemos un tiempo que sea solamente un periodo, pues vamos a ver una oscilación, pero sería chévere hacer, pues, digamos, unos 5 periodos, porque por ejemplo una cosa que queremos ver acá es si la energía se conserva. Entonces en vez de poner ese número mágico 2.8765, pues, ¿qué pondríamos? Si queremos 5 periodos, tendríamos que poner 5 por t, que sería igual a 5 por 2 perdón, por omega sobre 2 por pi. ¿Listo? Eso sería el tiempo que pondríamos ahí. Y miren que nuestro sistema empieza a escalar con las cosas que le estamos metiendo. Porque si yo cambio el omega, él me va a hacer de todas maneras 5 periodos. Entonces, Carlos, por favor escribe eso ahí. En vez de 2.8765 vas a escribir 5 por omega sobre 2 por pi. ¿Listo? Vale, listo. Pero sí queda claro, chicos, estudiantes, sí queda claro por qué, digamos, estamos metiendo eso ahí, o hay alguna duda.
¿Por qué 5 periodos? Eso sí es mágico, ¿cierto? Pero al menos tiene un poco más de sentido. Muy bien por ese paréntesis extra. cómo es que es el código del pi? Mira, ponle, vamos a hacerlo de la forma antigua. Ponle mpi, m-pi en mayúscula, y tienes que incluir cmad en los encabezados. Cmad incluye unas constantes como esta. Ah, ya está incluido, listo. Sí, sí, ya está. Entonces, empiezan a desaparecer como esas constantes mágicas. Otra cosa es el valor de 0,1 en el tiempo. Porque eso es importante. ¿Qué tal nuestra frecuencia de oscilación sea tal que en 0,1 segundos yo haya hecho 10 oscilaciones? Pues vamos a tener un problema, o sea, que sea un super oscilador muy rápido. Vamos a tener un problema porque cada vez que yo miro el sistema para avanzarlo, ya ocurrieron 10 oscilaciones, estoy perdiendo frecuencia. Estoy perdiendo dinámica, digamos, del sistema. Es un problema estroboscópico, ¿sí? Entonces yo abro los ojos cada 0,1 segundos, pero eso no tiene relación con la frecuencia. Si la frecuencia es muy alta, yo estoy perdiendo información. Entonces, en principio, lo que uno debe tener es que ese delta t debería ser como un décimo del periodo, pero lo vamos a dejar ahí porque ahorita vamos a empezar a jugar un poco con ese valor de delta t. A lo que voy yo con este ejercicio es a que esos valores no son vainas que a uno simplemente se le ocurren, sino que en general dependen del sistema. Y lo mejor posible realmente, y ahora sí se los voy a decir, lo mejor posible que uno debe hacer en estos casos es primero, antes de entrar cosas al computador, adimensionalizar el sistema. ¿Qué significa adimensionalizar el sistema? Que vamos a trabajar en las unidades naturales de ese sistema. Y entonces, por ejemplo, si ustedes vuelven a ver la ecuación diferencial de este oscilador, nosotros tenemos distancia y tenemos tiempo, ¿cierto? ¿Qué unidad de distancia sería la natural de este sistema? ¿Qué unidad de tiempo sería la natural de este sistema? ¿Sí? Esa será como la pregunta aquí que uno podría decir. Entonces, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué unidad de distancia utilizarían para este sistema particular? Empecemos bien al revés. ¿Qué unidad de tiempo les parece a ustedes que sería la característica de ese sistema? ¿El segundo, el microsegundo? ¿O hay algo que podamos sacar del sistema como tal para decir esta es la unidad característica de tiempo? Propuestas, lo que se les ocurra. El microsegundo. ¿Qué proponen? ¿Qué utilizarían ustedes como unidad de tiempo? ¿Segundos no estaría bien? Puede ser, pero digamos Jairo Enrique dice nanosegundos y Andrés Felipe milisegundos. Entonces, ¿cuál, desde este momento, con la información que tenemos, cuál creen ustedes que es la mejor propuesta? ¿Cuál es la unidad de tiempo que mejor representa este sistema? Basados en lo que tenemos acá. ¿O no tenemos un criterio como para escoger? Entonces, vamos a hacer un ejercicio para que entendamos eso. O sea, en este momento, yo no podría decirles que no, ni a Luis Diego, ni a Andrés, ni a Jairo, porque pues sí, son unidades de tiempo. Todas ellas son unidades de tiempo, pero también podemos utilizar el tiempo que se demora en desocuparse una bolsa de arroz a la que le abrimos un hueco abajo, y eso también es una unidad de tiempo, ¿sí o no? Pero la pregunta es, ¿cuál de todas esas unidades posibles de tiempo infinitas tendrá mejor relación con nuestro sistema? ¿Caracterizará nuestro sistema mejor? Es probable que sea el periodo que acabamos de calcular, porque es que cuando metemos un omega estamos hablando cuántas veces oscila en una unidad, en un segundo, y de pronto la unidad de tiempo, pues es precisamente cuánto se demora en hacer una oscilación. Entonces, si yo tengo algo muy rápido, pues el tiempo es más chiquito. Si yo tengo algo que oscila lento, pues el tiempo es más grande, el tiempo característico. Pues, normalmente estas vainas de adimensionalización de nuestros sistemas son muy útiles cuando uno va a hacer modelación porque además hacen que nosotros podamos describir los sistemas más apropiadamente. Y aunque eso se sale de nuestro curso, yo les quiero mostrar pues más o menos uno cómo haría esta cosa. Entonces observen por favor lo siguiente. Digamos que vamos a hacer así.
Ustedes tienen esta ecuación diferencial, derivada al cuadrado de x. Esto es una de las formas de hacerlo, pero realmente tiene que ver con el teorema Pi de Buckingham, se llama, en el que uno puede encontrar cuántas constantes adimensionales tiene el sistema de acuerdo a las unidades con dimensiones que tiene ahí. Entonces, para que lo busquen, teorema Pi. Yo no sé si estoy escribiendo bien Buckingham. Bueno, entonces digamos que una forma básica de hacerlo es la siguiente. Aquí tenemos un parámetro que es omega al cuadrado. Entonces yo lo que voy a decir es, voy a escribir x como una unidad de distancia por un x adimensional. Todo lo que tenga moñito es adimensional. Voy a escribir el tiempo. También el tiempo tiene como una unidad de tiempo por un tiempo adimensional. ¿Listo? Y ahora lo que va a hacer es meter esas variables allá adentro. ¿Listo? Entonces miren que esta segunda derivada yo la tengo como una derivada respecto al tiempo. ¿De qué? De una derivada respecto al tiempo de x. Y ya, ¿cierto? ¿Por qué la escribí así? Ya van a verlo. Igual a cero. Entonces ahora lo que voy a hacer es reemplazar mis ecuaciones, mis unidades ahí arbitrarias. Entonces esto sería derivada, y aquí está derivada en este tiempo. La puedo escribir ut, así. Y abro. Derivada, aquí sería ux y el x, moño. Y aquí otra vez ut, así. Más omega al cuadrado por ux por x moño. Recuerden, nuestro objetivo es que nuestra ecuación diferencial se vuelva dimensional, o sea, que en vez de que aparezca x, aparezca x moño, en vez de que aparezca t, aparezca t moño. Entonces, como estas son constantes, ¿sí o no? Todo esto que yo tengo acá son constantes, son números, porque son las unidades. Entonces yo las puedo sacar de esas derivadas. Entonces me va a quedar, miren que me va a salir dos veces el ut y una vez arriba el ux, entonces va a tener ux sobre ut al cuadrado, derivada al cuadrado de x moño con respecto a derivada de moño al cuadrado. Entonces esta parte ya es adimensional. Más omega al cuadrado por ux por x moño, igual a 0. ¿Listo? Entonces aquí pasa algo interesante. Si ustedes se fijan, nosotros estamos cancelando el ux. Por el teorema Pi de Buckingham, pues se puede haber demostrado que solo teníamos una unidad, digamos, solo podíamos rescalar una unidad, eh, porque no hay una unidad de distancia intrínseca aquí. Lo que podemos hacer es pensar que de pronto el alongamiento inicial es la unidad intrínseca, pero pues eso es completamente arbitrario, entonces no es intrínseco. Pero sí podríamos normalizar todas nuestras expresiones en vez de escribir x sobre la elongación inicial para que todo esté entre 0 y 1, básicamente, o entre menos 1 y 1. Bueno, entonces se nos fue la unidad de distancia y nos queda solo la unidad de tiempo. Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar absolutamente todo por ut al cuadrado en mi expresión, ¿ok? Y me va a quedar lo siguiente. Derivada al cuadrado de x adimensional de t al cuadrado más omega al cuadrado por ut al cuadrado por x igual 0. Y entonces ahora aquí analizamos qué es adimensional y qué no. De azul voy a poner lo que sí es adimensional, como esto. Esto es adimensional, ¿sí o no? Y esto es adimensional también. Pero que no es adimensional, esta parte, pues eso tiene unidades, ¿sí o no? Esa frecuencia tiene unidades y el ut al cuadrado también tiene unidades. Entonces lo que uno hace normalmente es esa parte que tiene unidades, es decir, yo quiero que esto valga 1. Que esa constante valga 1. O sea, yo al final lo que estoy haciendo es transformar mi ecuación, finalmente, en esta vaina. Esta es mi ecuación adimensional. Ecuación adimensional. Ya no importa si yo mido en metros, segundos, lo que sea. Esta es la ecuación para todos los sistemas oscilatorios. ¿Listo? Todos los que ustedes quieran escribir, esta es la ecuación que cumplen. Y entonces ya no tengo dependencia de unidades. Y eso es lo que hace que nosotros podamos como rescalar todos los sistemas a una sola curva universal. Entonces esta es la ecuación adimensional, pero tenemos que cumplir esta condición. Entonces tendríamos omega al cuadrado por ut al cuadrado igual a 1. Y aquí ya salió nuestra unidad de tiempo. La unidad de tiempo es 1 sobre omega. O sea que hay raíz cuadrada.
¿Y esta vaina qué es? 1 sobre omega. Nosotros acabamos de decir que omega era 2pi sobre el periodo. Entonces la unidad de tiempo es el periodo sobre 2pi. Como pueden darse cuenta, si utilizamos como unidad de tiempo el periodo o el periodo sobre 2pi, ¿sí? Nuestra ecuación se vuelve adimensional. Si utilizamos el periodo, nos toca poner un 2pi por ahí, ¿sí? Para que eso escale bien. Pero si utilizamos el periodo sobre 2pi como unidad de tiempo, entonces ya queda todo resuelto. Y esto es lo que hace que, como les digo, que ya nuestra ecuación no dependa de unidades y que sea completamente universal. Entonces ustedes dicen, yo tengo una cosa que oscila muy rápido. Pues como oscila muy rápido, entonces yo necesito una unidad de tiempo que refleje esa situación. El periodo es pequeño, entonces la unidad de tiempo es pequeña. Tengo ahora que oscila lento, la unidad de tiempo es más grande. Pero cuando yo grafique, para esos dos sistemas, yo grafique sus soluciones, me van a dar exactamente lo mismo. Yo simplemente rescalo después la solución. Y esto es lo que implica entonces buscar como las unidades naturales del sistema. Y las unidades naturales, digamos, Profe, disculpa. ¿Sí? ¿Alguien va a decir algo? Sí, profe, una pregunta. Profe, ¿tú estás compartiendo algo? Yo no. Sí, o sea, sí estaba escribiendo, pero creo que no les estoy compartiendo. Espérense un momento. Pero quedó grabado. ¿Ya están viendo mi pantalla? Ahora sí, profe. Entonces les voy a hacer- no me avisaron antes. Les voy a hacer un resumen. Tenemos la ecuación diferencial. ¿Listo? Esta es la ecuación diferencial. Si ustedes quieren aprender más de este tema de la dimensionalización, vayan y busquen información sobre el teorema Pi de Buckingham. Yo lo que hago es escribir mi ecuación diferencial y yo miro las variables que describen mi ecuación diferencial y digo, listo, voy a escribirlas en forma dimensional. Entonces, la distancia x, digamos 5 metros, se puede escribir como un valor adimensional 5 por una unidad, metros. ¿Listo? Igual para el tiempo. 2 segundos, lo puedo escribir como algo adimensional, 2 como una unidad, segundos o milisegundos o lo que sea. Entonces yo lo que hago es reemplazar esas variables dentro de mi ecuación diferencial, ¿sí? Yo meto esas variables allá. Y como las Ux y Ut, que son las unidades características, son números, son constantes, pues yo la puedo sacar de las derivadas, eso fue lo que yo hice acá. Igual yo les voy a pasar este material, ¿saben? Y al final pues me queda esta ecuación que tengo acá. Entonces, como les decía, en lo que ustedes estaban imaginando en la cabeza, viéndome mover y ya. Se me va el Vx, observen que la distancia, no hay unidad de distancia característica en este sistema, pero ustedes pueden utilizar la elongación inicial como unidad, por ejemplo, y queda solamente esa unidad de tiempo. Entonces yo multipliqué ahí todo por ut al cuadrado y me quedó esta ecuación que tenemos acá, que lo voy a resaltar en este momento. Entonces lo que está en azul en esta ecuación es lo que es adimensional. Miren, segunda derivada de x con moño, que es esa adimensional, sobre el tiempo con moño al cuadrado. Más un factor que sí es supuestamente con dimensiones, ¿sí? Por el x moño que también es adimensional. Entonces yo lo que voy a hacer es que ese factor que tiene unidades valga 1. ¿Por qué 1? Pues porque sí. Puede ser que valga 2, puede ser que valga 5, no importa, pero va a valer un número adimensional. Entonces, la ecuación que tenemos originalmente del oscilador armónico se convirtió en esta que tenemos ahí que dice ecuación adimensional. Esas variables que están ahí metidas, esas variables ya no tienen dimensiones. O sea que esa es la ecuación universal de todos los osciladores. Y esa ecuación describe todos los posibles osciladores cuando utilizamos las unidades apropiadas. ¿Y qué significa unidades apropiadas? Pues entonces vamos a hacer esto. Omega cuadrado por la unidad de tiempo al cuadrado me tiene que dar 1. Y eso me implica cuál es la unidad de tiempo. La unidad de tiempo es 1 sobre omega. O t sobre 2pi, el periodo sobre 2pi. Entonces, esto es lo que uno debe hacer inicialmente cuando tiene modelos a dimensionalizar para luego meterle la ecuación adimensional al computador. Porque las unidades son algo, digamos, que no son intrínsecos de los modelos, sino que dependen de cómo estamos midiendo nosotros las cosas. Y esas unidades naturales pues sirven de todos los posibles problemas, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes van a hacer un problema relativista, si es relativista, quiere decir que las velocidades son cercanas, bueno, las rapideces son cercanas a la rapidez de la luz.
Entonces allá sería mejor medir las velocidades no en metros sobre segundo, sino en unidades de c. 0.1 c, que es la velocidad de la luz, bueno, en rapidez, 0.3 c, 0.5 c. Y si yo mido en esas unidades, pues entonces el sistema como que escala para que sea más sencillo entenderlo. Si estoy hablando de dinámicas, digamos, astronómicas, no tiene sentido medir eso en metros. ¿Sí? Si estoy hablando de las órbitas de la Tierra alrededor del Sol y demás, si estoy haciendo un modelo computacional, que eso es sensible, entonces es preferible medirlo en unidades astronómicas, en unidades de 150 millones de kilómetros, que es, digamos, como la unidad astronómica definida. Cosas de ese estilo, o sea, si uno empieza a pensar cuáles son las unidades naturales de los sistemas, uno empieza a encontrar comportamientos universales, porque ya no van a depender de cómo está. Si yo, por ejemplo, hiciera esta vaina de esta oscilación, y yo hago un oscilador que oscila mucho, ¿sí? Poco, bueno, lo que sea, y tengo otro, digamos que oscila en la misma parte, pero tiene una frecuencia diferente, pues uno dice son dos osciladores diferentes. Pero si yo grafico a cada uno de estos osciladores, no en función del tiempo, sino en función del tiempo adimensional, las dos curvas colapsan en una sola, curva universal, ¿sí? Y ahí están los dos puntos, las dos curvas me dan igual. Porque es que el comportamiento es el mismo, la ecuación diferencial finalmente es la misma. Lo que cambiaron fueron esas constantes porque yo cambié de sistema de unidad. Entonces, en este sistema particular sí existe una unidad natural de tiempo que es el inverso de la frecuencia o el periodo sobre 2pi. Y ahí entonces sí tenemos un criterio para decir si escojo el segundo, no sé qué, porque eso al final nos va a dar un valor, ¿cierto? Entonces en este caso, ¿cuánto fue que dijimos que era la frecuencia, Carlos? Ya te confirmo. 5 por omega, bueno, omega sobre 2pi. 1/ω, Pero pero pues ¿cuánto es la frecuencia de omega? ¿Cuánto fue que le pusimos a ese valor? a 1.23. Omega es 1.23. Listo. Entonces esto, ¿cuánto nos está dando a nosotros de unidad de tiempo? ¿Sí? Para que esto reaccione 1/1.23. Nos está dando unidad de tiempo 0.813, digamos, dejémoslo así. La unidad de tiempo de ese sistema, con esa frecuencia que colocamos, es de 0.813 segundos. No es un segundo, no es un milisegundo, está cercano al segundo, sí está bien. Pero observen por favor que realmente depende completamente de las constantes y de la naturaleza del sistema que estamos estudiando. Entonces, por esa razón es útil tratar de escalar todos nuestros sistemas de esa manera, pues para que podamos nosotros decir qué sentido tiene, ¿dónde está esto? ¿Qué sentido tiene o no, digamos, las constantes que estamos colocando? Entonces, Carlos, pues, tú estás compartiendo pantalla, ¿cierto? Sí, 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 ahí se sigue compartiendo. Entonces, ¿la puedes dejar de compartir y volver a compartir, porfa? Claro, ya Para voy. que coja como el, no sé, el énfasis, el stage. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Vale. Entonces digamos que uno ahí podría decir, ah, ya sé, entonces voy a calcular cuánto es el periodo y el delta t lo voy a hacer un décimo de eso, lo que sea. Pero eso es para otras cosas. Por ahora quería como enseñarles esa parte para que ustedes lo tengan en cuenta cuando estén haciendo modelaciones. A veces las unidades del sistema internacional, no, es que a veces no, es que las unidades del sistema internacional pues son unidades completamente arbitrarias, digamos, creadas a partir de nuestra escala, ¿cierto? Pero para cosas atómicas o astronómicas y demás, pues no tiene sentido. Entonces, pues porque es algo muy antropogenerado. Entonces, pensar que el universo se tiene que escribir en metros kilogramos segundo, pues es precisamente ser muy antropocéntrico. Entonces, no, tenemos que ver que cada sistema tiene como sus unidades naturales y buscar como esos comportamientos globales. Bueno, listo. Entonces, Carlos, compila por favor eso. Guarda, compila. No estamos viendo la compilación, ¿oíste? Por si acaso. Por lo que tienes como compartido solo la ventana de visual. Vale, listo, ya, ya comparto entonces, sí, para que puedan ver todo. Listo.
Tú estás utilizando Windows ahí, listo. Entonces, bueno, sí, entra ya. Más main, pero era main oscillator, era que le habías puesto. OSC, ajá. ¿Listo? Muy bien. Igualmente, digamos que hemos hablado un montón, nos hemos gastado una hora, pero no hemos hecho cambios casi en el código. Lo único que cambiaste fue la función, ¿cierto? Ahora ejecútalo, por favor. Debería estar haciendo algo, ¿no? ¿Sí está corriendo? Sí, es que creo que a veces se me demoras un poquito. Un poquito. Vamos a mirar. Eso debe ser el sistema, pero esperemos un poquito ahí, esperemos a que caliente. Vamos un momento al código mientras tanto, por favor. Y mira que en el código nosotros tenemos la función write. Por ahora lo que está haciendo es simplemente escribir a la salida estándar, ¿cierto? Con stdout. Entonces estamos recibiendo el tiempo, se imprime el tiempo y luego se está imprimiendo el estado inicial. Ahí ya está, ya terminó. Entonces mira lo que pasó. Mira lo que nos botó. El tiempo está avanzando, ¿listo? Y vamos a pensar si esto tiene sentido. A ver, nosotros dijimos, vamos a calcular cuánto fue el tiempo que le pusimos. Vuelve por favor al código un momentico. Entonces dice 5 por omega sobre 2 por pi, por mpi. Entonces vamos a calcular esa vaina cuánto es. 5 por 1,23 sobre 2 por pi. Eso nos da 0,978. Digamos que casi, o sea, eso es bien pequeño, ¿no? 5 por omega sobre 2 por pi. Nos está dando 0. Casi 1, casi 1 nos está dando. Entonces el tiempo que estamos nosotros simulando pues es desde 0 hasta 1 en pasos de 0,1. Entonces parece que sí tiene sentido lo que se imprimió, ¿cierto? Entonces vuelve allá, vamos a mirar. Listo, entonces de 0 hasta 0,9, ok, listo. Pero mira que no está cambiando la dinámica del sistema, ¿qué estará pasando? ¿Cierto? Nos está dando siempre la misma condición inicial. Entonces, vamos a mirar el código otra vez, por favor. Integrate Euler, se le manda esto. O sea que realmente aquí en el código no podemos hacer nada más. Miren, verifiquemos que el DSDT se pasa por referencia, sí. Ahí lo estamos cambiando. Ah, ya vi cuál es el error. Miren ustedes, por favor, a ver si eso que escribimos cumple el modelo, cumple la ecuación diferencial. A ver quién tiene ojo de águila. Miren la ecuación diferencial, chicos. ¿Está bien escrita? Derivada de x igual a v. Derivada de v igual a menos omega cuadrado v. ¿Eso está bien?
Les copio esto. Se me hizo el mouse. En el chat puse lo que deberíamos tener en la derivada de la segunda componente. ¿Sí está bien eso? ¿Eso sí es lo que está ahí escrito? X es S de 1. Ah, no, entonces debería ser este Entonces, cero. sí. Exacto. Entonces, pero antes de que lo corrijas, vuelve al código, porfa. Antes de que lo corrijas, entonces mira que eso explica por qué nos está dando esa evolución. Porque miren que si nosotros de condición inicial pusimos S1 igual a 0, ¿cierto? Entonces, cuando arranca la evolución de ese sistema, él va y mira, la primera derivada de x es S de 1. En ese momento, en la primera iteración, pues eso vale 0. La derivada o sea, mejor dicho, vale 0. Entonces no hay cambios en la posición porque su derivada vale 0. Ahora, la derivada de la segunda componente, que es la derivada de la velocidad, es igual a menos omega por S de 1, pero S1 al principio vale 0. Entonces tampoco tiene cambios. Y por eso es que no está cambiando el sistema. Las dos derivadas nos están dando 0 desde el principio. Y como siempre se mantienen en 0 y todos estos valores no cambian, entonces siempre nos va a dar 0. Entonces ahora corrígele eso, por favor. Corrígele el índice. ¿Listo? Si ven que no nos tenemos que meter allá en Euler ni nada, sino hacer bien la ecuación. Entonces guarda, compila y vuelve a correr. Esas vainas sí son metiches, ¿no? Y entonces ahora miren lo que nos está saliendo. Ahora sí, al menos está cambiando, ¿cierto? La velocidad. Entonces mira lo que está saliendo. 0,23, 0,23, 0,22. Está disminuyendo, ¿cierto? Está disminuyendo. eh, y la velocidad pues está volviendo negativa. Entonces la partícula está como si a la derecha elongada y entonces empieza a disminuir su elongación y su velocidad pues obviamente va en dirección hacia la izquierda. Pero lo raro, como pueden ver ustedes ahí, lo raro que es, ¿qué ven ustedes como raro ahí? Hay una oscilación completa, hay 5 oscilaciones ahí. No, creo que no completa ninguna, de hecho. No, ¿cierto? No completa, pareciera, ¿no? A menos que estuviéramos tomando fotos de forma desafortunada, en la que hace así, vuelve y llega y le tomamos la foto cuando va más acá y vuelve y llega y le tomamos la foto cuando está más acá y así sucesivamente. Todavía no lo sabemos. Pues precisamente porque ese delta t todavía no está bien cuadrado. Lo que sí se me hace raro es que supuestamente hemos escalado el tiempo apropiadamente. Entonces, de nuevo, omega es radianes sobre segundo, eh, que será 2pi sobre el periodo, y el periodo es cuántos segundos me dando una vuelta. O sea, yo creo que eso está bien. Déjame ver otra vez, por favor, cómo escribimos esta vaina, 5 por omega. Sí, eso yo no le veo misterio. Omegas, o sea, el periodo es 2pi sobre omega. Creo que lo tenemos mal. Espérate. A ver. Omega es igual a 2pi sobre t. Entonces t es igual a, sí, está al revés, a 2pi sobre omega. T es igual a 2pi sobre omega, entonces lo tenemos mal. Es 5 por 2pi sobre omega. Listo, guarda, compila, corre. Ahora sí salió un montón. Este eje sí es cansón. Entonces, miren que ahora sí nos están saliendo como varias oscilaciones, está cambiando de signo y toda la cosa. Pero pues ustedes no se pueden confiar, ¿sí o no? Entonces, por favor, redirecciona esa salida a un archivo. Yo no sé cómo se hará eso en Windows. ¿Sí sabes cómo hacerlo o te toca copiar y pegar o algo así? No, la verdad sí me tocaría copiar y pegar. ¿Sí ves? Por no utilizar Linux. Entonces, copia y pega, por favor, en un archivito de texto que vamos a crear ahí.
O la otra, si quieres, también, la otra sería que cambiemos la función write para crear archivos también. ¿Quisieras ver cómo hacerlo? Sí, de pronto me sería un poco más eficiente a futuro también. Ajá. Listo, entonces mira, vamos al código. En el código ve arriba e incluye offstream porque vamos a imprimir. Include offstream. Voy a cometer offstream con una O. O bueno, offstream también está bien, sí, déjalo así. Voy a cometer un error a propósito. Yo creo que Sergio debe saber lo que va a pasar, pero no digas todavía nada hasta que yo les pregunte. ¿Listo, Sergio? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar la función write y ve allá abajo la implementación de write. Y ahí vas a escribir std, dos puntos, dos puntos. No, ahí no borres nada de eso. Déjalo ahí. Vamos a dejar guardadito. std, dos puntos, dos puntos. Porque te lo voy a copiar acá. std, dos puntos, dos puntos, offstream, fout. Y vamos a poner aquí datos.txt. Eso es lo primero que vas a escribir. Espérate que me falta aquí en dos puntos. Listo. Digamos, si quieres, comenta la línea que está en este momento y debajo de esa línea vamos a empezar a escribir esto nuevo. No borremos lo que ya nos servía. Guardémoslo. ¿Listo? Eso. Y debajo de esa línea, dentro de esa función, ajá, copia eso que te pasé, listo. Ahora, dale enter y vas a copiar esa línea que está comentada, la vas a copiar ahí y le vamos a hacer una adaptación. Cópiala y pégala. Y en vez de escribir std cout, pues vas a escribir fout, porque así es como se llama eso, pero sin el std, porque eso es un objeto que acabamos de crear nosotros. No es, ¿sí ves? Es una variable que acabamos de crear. Eso. Entonces en este momento él abrió el archivo y escribió los datos. Y ahora sería como cerrar el archivo, ¿sí o no? Entonces dale enter y le escribes fout.close. Abre y cierra paréntesis, punto y coma. Y listo. Entonces ya estaremos creando un archivo de datos donde se está guardando los datos. Ya no estamos imprimiéndolo en la pantalla. Guarda, compila y corre. Ya no sale nada en la pantalla, como puedes ver, ¿cierto? Y ahora mira qué contenidos. Haz un ls ahí para ver qué hay dentro de esa carpeta. Escribe ahí ls o dir, yo no sé qué funcionará ahí. Mira que ahí hay un archivo que se llama datos.txt, ¿sí lo ves? Mira qué contenidos tiene. Escribe cat, espacio, datos.txt, a ver si sale algo. Cat, como gato, pero es de concatenar. Txt, enter. Y ahí están los datos. ¿Qué dice? ¿Está bien o está mal? Está más mal que Pues bien, ¿no? solamente nos salió un miembro, ¿no? Sí, solamente salió una Un elemento. impresión. Sergio, ¿qué pasó? Sergio, ¿nos puedes ayudar? ¿O alguien sabe cómo podemos corregir este problema? ¿O qué está pasando? Si quieres, puedes abrir el micrófono, Sergio, y puedes contarnos. Digo que él, porque es que él tuvo este problema. Ah, ¿no te has abierto el micrófono? Ah, ok, él tuvo este problema precisamente y él ya sabe qué fue lo que pasó. Y lo que está sucediendo, chicos, es lo siguiente. Cada vez, en esta forma en que hicimos esta función, cada vez que Carlos llama a la función, y esto se va a hacer cada vez que se hace la integración, porque recuerden que cada vez que se hace la integración allá en Euler, se está llamando esta función write. Cada vez que se llama la función, se abre el archivo, se imprime y se cierra. Pero es que el problema es que al abrirlo así, nosotros estamos truncando lo que había. Entonces se borra lo que había, se escribe esa nueva línea y se cierra. Y la vuelvo a llamar, se borra lo que había, se escribe esa nueva línea y se cierra. Porque por defecto, eso es lo que pasa cuando uno abre estos archivos, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Si uno abre ahí como carta de amor y la borró, la truncó y se le perdió, hay que tener cuidado porque aquí la forma en que se abre es de truncamiento. Entonces hay varias maneras de resolver esta vaina, ¿sí?
La que, digamos, hizo Sergio está bien, tiene un problemita, digamos, por mantenimiento, porque uno puede crear archivos gigantescos, pero es abrir esto en modo append. O sea, yo, no, yo le voy a decir, venga, yo quiero que usted abra este archivo, pero no lo trunque. Ábralo de una manera en la que usted lo que hace es abrirlo y añadirle una nueva línea, y añadirle una nueva línea. Eso es útil. ¿Cuál es el problema de eso? Que de pronto a mí se me olvida y hay un datos.txt de otra simulación o de lo que sea, y entonces yo estoy abriendo ese archivo y le estoy metiendo mis datos al final y vuelvo un rollo todo eso. Ese es uno de los problemas de hacer append. Otro de los problemas es que de todas maneras esta función write lo que está haciendo es, digamos, abrir y cerrar y abrir y cerrar y abrir y cerrar y abrir y cerrar este archivo. Y esa es una operación que es lenta. Esas operaciones de entrada y salida. Lo mejor sería abrirlos uno a la vez, escribirle los datos y cerrarlos solo una vez. ¿Sí? Vamos a dejarlo por ahora con el append, pero si a alguno de ustedes se le ocurre y lo hace, ¿cómo hacer para que solo se abra una vez y se cierre una vez y el resto escriba y me manda ese código? A más tardar mañana tiene otro bono en la peor tarea que tenga. ¿Ok? Un bono importante. Entonces, bueno, pero por ahora lo vamos a hacer así. Sergio, entonces tú puedes escribir en el chat qué bandera hay que añadirle acá para que lo abra en modo append, por favor. O sea, lo que tienes que hacer es, mientras que Sergio lo va escribiendo, ve al donde está el final de datos.txt y la doble comilla, ahí, dentro de la función. Ahí, hasta ahí. Ponle una coma y ahora le vas a poner el modo en el que quieres abrir el archivo. Por defecto ese modo es el de truncamiento y escritura. Ahora nosotros lo vamos a hacer en modo de append y escritura. Entonces vamos a ver qué nos escribe Sergio ahí. ¿Cuál es la banderita que tenemos que poner en esa parte? De todas maneras, como pueden ver, hoy nos hemos salido un poquito como de las ecuaciones diferenciales, hemos hablado de las unidades naturales y algunas otras cosas de programación. Entonces dice std of stream fout no sé qué cosas, lo copió la tarea. Y std of stream app. Eso es lo que falta poner, esa segunda parte. Gracias, Sergio. Muy bien. Hay otras maneras, pero esta es la manera, digamos, de OpenStream de hacerlo. ¿Listo? Entonces ahora, como les digo, esto tiene una ventaja y es que va a ser append. ¿Cuál es la desventaja? Que estamos abriendo y cerrando y abriendo y cerrando, abriendo y cerrando todo el tiempo. Y que si tenemos ya unos datos existentes, entonces se van a mezclar. Entonces, listo, guarda, compila y corre. Listo. Y ahora miremos qué contenidos tiene. Ah, re bien, ya tiene todo. Sube, sube, sube al inicio. Sube, 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 sube. Quieto ahí. No. Ahí. ¿Qué pasó? Esperen, alto. Miren las primeras líneas. ¿Está bien o está mal? ¿Por qué está mal, Sergio? Ah, pero a Sergio le toca ahí todo escribirlo. Pero si puedes, dale. ¿Por qué está mal? ¿Por qué apareció ese dato ahí? Siento que el tiempo empieza en 0, no en 25.4. ¿Qué fue lo que pasó? Exacto. O sea, ¿se acuerdan que o sea, justo antes habíamos corrido el código y había guardado esa línea? Y como ahora en el nuevo código estamos abriéndolo con append, pues tenemos esos datos viejos. Ese es el problema de utilizar append, si uno no es ordenado con los datos. ¿Está bien? Entonces, eh, ¿cómo resolverías eso, Carlos? O sea, lo que yo haría sería, yo borro primero los datos para tener un archivo completamente nuevo y ahí sí vuelvo a correr mi código, ¿listo? Esa será mi recomendación. ¿Está bien? O sea, básicamente borrar el archivo de datos y, y Y que lo así cree volverlo a nuevo. correr. Ok, Porque si tú tienes en ese archivo de datos.txt los datos de otras cosas, él nunca los va a truncar. Él los va a dejar ahí y va a irle añadiendo los datos nuevos que estás creando. Ese es el problema del append, por eso a mí no me gusta.
a menos que no sea muy ordenado. Entonces ve allá a la consola, escribe rm, ¿qué le pasó? Rm datos.txt, ¿sí? Para que no tenga cosas viejas. Entonces hay que olvidar el pasado, hay que volver a empezar. Y ahora vuélvelo a ejecutar tu código de C++, el A.exe en este caso. ¿Listo? Y ahora ya tenemos nuestros datos. Y entonces ahora queremos pintar. Si es que por no tener... ¿Cómo pintas tú ahí esta vaina? Estos datos. Me tocaría hacer el script de Python. Normalmente cuando nos pides gráficas y lo trabajo en Windows, eso es lo que suelo hacer. Muy bien. Pero entonces te vas a demorar un poco, ¿cierto? Sí, sí, toma tiempito. Entonces vamos a hacer una cosa. Para el prototipado rápido, pues yo voy a utilizar aquí GnuPlot. Muchísimas gracias, Carlos. Muy bien, dictaste la mitad de la clase, profesor. Entonces, vamos a pasar a mi código y tú me vas a ayudar rápidamente a adaptarlo. ¿Está bien? Y todos ustedes. Vale. Muchas gracias. Entonces voy a compartir pantalla. Carlos, ¿sí te sirvió? O sea, haber trabajado y haberlo hecho tú, ¿sí te sirvió o no? ¿Sí entendiste algo más? Sí, sí, claro. Hay algunas cositas de pronto que quedan un poco a la deriva, pues que a veces uno no termina de entender del todo o mecaniza un poco, sí, sí me ayuda. Muy bien. Entonces mira, ya lo copié acá a una nueva. ¿Dónde estoy? Hoy no es 24, ¿no? Y es este, listo. Lo voy a subir porque ustedes no ven nada. Primero nosotros incluimos un omega, ¿cierto? Const double omega igual. ¿A cuánto era? 1.23. Listo, 1.23. A veces es útil ponerle aquí rad sobre segundo o algo así, ¿listo? Como para que uno sepa qué está haciendo. Esta vaina la pusimos en 0.23, ¿cierto? La condición inicial de elongación, ¿sí? ¿O no? Sí, señor. Metros, metros sobre segundo. Listo. Esto quedó así. Aquí le pusimos pues 5 por ¿qué? Por 2 por mpi 5 por 2pi. sobre omega. Omega. Y este sí lo dejamos así, ¿sí o no? Y acá, menos omega por omega, ¿cierto? Sí, señor. Y ya. Si es que no hemos hecho mucho, ¿no? Y aquí, std of stream, out, datos.txt. ¿Y cómo era la otra cosa? Std of stream app, ¿era? Sí, pero creo que el love stream está. Ya. ¿Así está bien? Ya Sí, sí, está. está bien. Tan, 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 close. Listo. Y me falta incluir fstream. Creo que ya. Bueno, listo. Vamos a compilar. Me gustan los sanitizers. Main oscillator.cpp. Me dice que me falta un punto y coma. Sí, tiene toda la razón. Me falta un punto y coma acá. Listo, compilado. Y ahora vamos a ejecutarlo. Y voy a verificar que no haya un datos.txt acá. Listo. Slash.out. Ahora sí aparece el datos.txt. Si quieren lo miramos. ¿Qué contiene? Ah, me abrió acá en la otra pantalla. Aquí está. Y pues tiene que ser... Ah, miren. ¿Qué pasó? ¿Cuál era la corrección de esto? ¿Qué era lo que estaba pasando? Que estábamos trabajando con el elemento 2 del.
de la regla. Muy bien, ya lo corregí, compilo, corro y vamos a graficar. Entonces, GnuPlot. Yo también hago al final las figuras en Python, ¿sí? Eso está bien. Pero para un prototipado rápido, pues prefiero, me rinde como más hacer la GnuPlot solo para ver. ¿Listo? No es que esté mal lo otro, ¿ok? Carlos, Vale, profe. eso está bien así. Entonces, ahora vamos a mirar acá. Entonces, plot, datos.txt usando uno que es el tiempo, y 2. Esta es la posición en función del tiempo. Con líneas y puntos, vamos a ponerle line white 3 para que quede bien gruesito. Y vamos a ver qué nos sale. A ver dónde nos sale esta ventana. Está abriendo el servidor X. Aquí está. ¡Oh! Miren, qué lindo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Esto sí estará bien? ¿Qué es esta línea recta acá? Profe, la línea no vendría siendo de los datos que estaban antes en el punto .txt y con el app. Muy bien. Ese es el problema del append. Genial. Y eso quiere decir que lo entendiste. Entonces miren lo que me está dando. Este es mi oscilador armónico con pasos de 0.1 utilizando el método de Euler. ¿Qué dicen ustedes? ¿Bien? ¿Eso es lo que debería dar? ¿Ah? Arranca en 0.20, bueno, 23, sí, perfecto. Pero tiene sentido que la amplitud aumente, ¿sí o no? La verdad no sé, profe. De hecho, quería preguntarte eso mismo en esta clase. Pues mira, digamos que si nosotros volvemos a la física del sistema, es que eso, digamos que es lo que nos permite entender qué está pasando. Nosotros podemos pensar que en este sistema no hay disipación. Entonces, debería conservarse la energía. La energía en ese sistema se puede demostrar, pues es que es, digamos, m por omega al cuadrado sobre 2. Tenemos una parte, pero es que esto no es un resorte, ¿no? Por x al cuadrado. Tenemos que mirar ahorita si es más o menos así, pero es más o menos así. Más la raíz de, perdón, la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2. Entonces esta es la parte cinética. Y esta es la parte potencial. ¿Ok? Y esto quiere decir que si yo graficara, por ejemplo, no, esto me va a quedar mal. Si yo graficara, vamos a hacerlo así. En el espacio, ustedes van a después a conocer mucho de este espacio que se llama el espacio de fase, que bueno, realmente es momentum versus posición, pero aquí lo vamos a hacer velocidad y posición. Ya no es el tiempo, si ven que el tiempo se volvió una variable intrínseca ahí. Entonces esta vaina, digamos, si yo empiezo en una condición inicial de velocidad cero y una elongación, o sea, si yo arranco acá, a mí, esto lo que me está indicando es que yo debería tener como una especie de elipse, pues porque estas vainas están al cuadrado, ¿cierto? Entonces, esto es lo que debería darme a mí, la trayectoria, si se conserva la energía. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Porque si esto es constante, si esto vale 7, por ejemplo, pues me da una elipse, ¿sí o no? En este sistema de coordenadas. ¿Qué está pasando en este momento? Nuestro sistema está haciendo así y se está explotando. Ahorita voy a borrar esa vaina tan fea que hice. O sea que está ganando energía. Entonces, ¿qué dicen? ¿La dinámica está bien o no? ¿Qué pensarían cuando ven esto? La amplitud está aumentando. Entonces él empezó haciendo así, cha, 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 y empezó a hacer así. Se dañó. ¿Y esto por qué se da? O sea, esto no es físico, esto es por el método de simulación. Euler no es estable en estas cosas, no conserva la energía. ¿Y cómo les voy a mostrar a ustedes que es culpa de Euler? ¿Qué será lo primero que ustedes harían acá? ¿Qué parámetro cambiarían para mejorar esos resultados? Recuerden que Euler lo que está haciendo, o todos estos métodos, es
pararse en un tiempo, luego en un tiempo siguiente, que es t más delta t, luego otro tiempo siguiente y así sucesivamente. Pero claramente eso mejora es cuando delta t tiende a cero, matemáticamente se vuelve lo mejor. ¿Qué cambiarían ustedes acá para mejorar un poco sus datos? ¿Qué parámetro? ¿Ah? ¿Qué se les ocurre, chicos? Obviamente no es cambiar condiciones iniciales, eso es intrínseco, digamos, del sistema, ni el omega, no. Aquí hay un parámetro que nos puede servir. ¿Cuál creen ustedes que es? Bueno, el parámetro que podríamos pensar, de nuevo, estamos haciendo saltos en pedazos delta t y pues el error es proporcional a ese delta t. Entonces si hago el delta t más chiquito, voy a hacer más pasos, pero probablemente sea mejor mi dinámica. Entonces el parámetro sería este delta t. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a mover estos datos que tengo acá, move datos.txt a datos de 0.1 txt, ¿listo? Y voy a poner aquí ahora 0.01. Lo disminuí 10 veces. Vamos a ver ahora qué nos da. Como esto nos está leyendo la línea de comandos y no sé qué, me toca volver a compilar, volver a correr. Lo bueno fue que ya moví los datos, entonces no estoy haciéndole, no estoy sobreescribiendo, no estoy añadiendo datos dentro de mi archivo. Y ahora vamos a Genoplot a mirar cómo nos da. Entonces este es el datos menos 0.1.txt. Aquí está, listo. Y saben que voy a salir en un momento a Genoplot. Voy a mover los datos para que sea más claro cuando los pinte. Estos nuevos datos son con 0.01. Ahora si voy a entrar a Genoplot, le voy a decir que pinte esto así. Y le voy a decir que pinte con 0.01. Es el mismo tiempo total, es el mismo sistema, lo único que cambió fue el delta t. Entonces observen cómo nos dio ahora. Tenemos nuestros dos sistemas acá, ¿cierto? Tenemos nuestros dos sistemitas, pero vean, el morado es con 0.1, entonces va aumentando, ¿cierto? La energía, que no tiene sentido físicamente, y el verde es con 0.01. ¿Cuál de los dos es mejor? ¿En cuál de las dos soluciones confían ustedes más? ¿La verde o la morada? La verde. La verde, ¿cierto? Pero ustedes dirían que la verde está perfecta. Hagámosle un zoom acá, miren. Miren las alturas. Miren que la verde también está aumentando. O sea, la verde es mejor que la morada, pero el problema pues simplemente disminuyó 10 veces, porque este algoritmo es proporcional, pero no desapareció. Y otra cosa que podemos hacer es pintar la velocidad versus la posición. Entonces eso es súper sencillo. Simplemente le decimos aquí, en la posición X la quiero en el eje X y la velocidad la quiero en el eje Y. Y hago lo mismo acá. Entonces miren aquí, ahora sí, nuestro sistema. Claramente el morado se ve como arranca y se despiporra inmediatamente, ¿cierto? Y va ganando energía. Pero vemos también que el verde no es una elipse cerrada. También arranca, tararara, y también empieza a separarse, pero mucho más lento. Entonces, si uno está implementando estos sistemas, es bueno, por ejemplo, jugar a encontrar cuál es el delta t apropiado. ¿Cuál sería el mejor delta t acá? Realmente sería como disminuir la escala de tiempo, pero uno siempre va a tener estos errores. Entonces uno debe aceptar que si deja evolucionar esto lo suficiente, la energía va a crecer. Y ahí también pues empiezan a surgir las necesidades por otros algoritmos mucho mejores, como el método de EUN o los métodos de Rogecuta y ese tipo de situaciones. Son algoritmos que de pronto requieren más cálculos, pero lo que hacen al final esos algoritmos es, para un mismo delta t, tener menor error. ¿Cuál es el precio? Pues más cálculos. Pero esa es la idea. Porque yo no puedo empezar a disminuir el delta t, pues porque no puedo estudiar casi ningún sistema porque será muy ineficiente. Pues por eso es que también surgen nuevos algoritmos. Entonces,
Hay que pensar también en un criterio para saber si algo está bien o está mal. Puede ser la energía, puede ser comparar con una solución teórica en un caso simplificado. Ese tipo de situaciones son las útiles para saber si un método numérico funciona bien o no funciona bien. Entonces voy a hacer una cosa, voy a mover estos datos, .txt01, y lo voy a poner aquí. Le voy a poner un prefijo que se llame, a ver, no lo voy a poner acá. Voy a poner acá, datos, Euler. Ustedes dirán, pero este man, ¿qué está haciendo? Y el otro, el 0.01, listo. Simplemente les puse un Euler ahí para distinguirlos. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es implementar. Ustedes ya implementaron el método de EUN y hoy vamos a implementar un método similar que es el método de Runge-Kutta. En ese método de Runge-Kutta, ¿dónde están las lectures acá? En ese método de Runge-Kutta nosotros, esto ya está hecho, toda esta vaina. Es el método, digamos, más famoso y tradicional, pero no es el único método. Nosotros vamos a ver hartos métodos acá, lo que nos queda. Este método es Runge-Kutta, así es que se pronuncia, escuche. Runge-Kutta, bueno, Runge-Kutta fue diseñado pues por estos matemáticos, Carl Runge y Wilhelm Kutta. Wilhelm Kutta también tiene unos criterios en aerodinámica sobre cómo debería fluir como el aire alrededor de un ala, porque pues eso es un problema importante para resolver para las cosas vuelen. Y este método de Runge-Kutta, que normalmente es el método de Runge-Kutta de orden 4, porque hay métodos de orden 2 y demás, de hecho el de EUN es como un caso especial de esta formulación general, pues de nuevo parten de tener un sistema unidimensional, y entonces lo que tenemos es que el estado de nuestro sistema en un tiempo siguiente, pues es el igual al estado actual más una corrección. Pero esa corrección es más compleja, así como ustedes vieron en el método de EUN, que la corrección requería como un poquito más de términos, pues aquí requiere más términos. Y resulta que eso básicamente lo que está haciendo es como partir la evolución del sistema como partes intermedias. O sea, yo quiero pasar del tiempo t sub 0 a un tiempo t sub 0 más h, ¿sí? Eso es lo que yo quiero. Entonces lo que se hace es avanzar el sistema primero al punto medio, ahí estimar la pendiente, ahí volver con este valor a estimar la pendiente un poco mejor y con eso finalmente llegar al punto final. ¿Sí? Eso es lo que uno hace, es como una interpolación utilizando como más información en el punto medio. Básicamente es eso. Entonces tengo como 4 pasos intermedios. En el método de uno ustedes tenían un paso intermedio. ¿De dónde sale este sexto, este 1, este 2, este 2, este 1? Eso es un promedio ponderado. Eso sale de, digamos, generar, de forma general, formular cómo debería ser esta expansión, escoger un orden, en este caso el orden 4, y empezar a mirar cuánto deberían valer estos constantes, estas que multiplican acá, cuya sumatoria debe valer 1, porque al final es un promedio ponderado, y esas constantes que yo tengo acá, cuánto deberían valer para minimizar, por ejemplo, el error. Primero uno pone una condición sobre las constantes de la suma, las ves, y luego lo que uno hace es poner otras condiciones sobre los otros coeficientes, en donde uno puede estimar pues cuánto es el error de truncamiento y todo ese tipo de situaciones y minimizarlo. Entonces, por ejemplo, el método de Runge-Kutta 4 lo que tiene es esta expresión y se cumplen las condiciones. Hay otra variación que es el de 3 octavos. Por aquí está el método de EUN. Realmente el método de EUN está aquí metido cuando esta vaina vale 1. Entonces digamos que hay mucho trabajo en esta parte como para tratar de encontrar los mejores métodos o tener mejores o métodos de ejecuta adaptativos y demás. O sea, esto es muy grande realmente. Y nosotros lo que vamos a hacer hoy es implementar en este momento este método de ejecuta. Entonces, si yo quiero meter este método de ejecuta, ¿cuál archivo debo editar? Díganme ustedes, ¿debo editar el main oscillator, este del sistema, para implementar el método de ejecuta o debería más bien editar este, o de punto H? Estoy modificando, digamos que la pregunta es, ¿estoy modificando mi sistema físico o estoy modificando el método de integración? Como dice Sergio, será no de punto H porque estoy modificando es el método de integración. Entonces voy a abrir ese archivo, o de punto H, y voy a utilizar pues la típica del programador que es copiar y pegar. Igualito, pero lo voy a llamar integrate RK4. Listo, entonces va a recibir lo mismo, la interfaz es la misma,
también va a calcular cuántos pasos son, va a tener un estado, va a imprimir el estado, o sea, todo esto es igual, pero va a cambiar acá. Todo esto es lo mismo, pero va a cambiar acá, ya no va a ser tan sencillo. Ahora tenemos que implementar toda esa vaina que vimos allá. Por cada paso de tiempo tenemos que implementar eso. Entonces vamos a irlo haciendo, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo primero que sería K1 es igual a la derivada en Tn Yn. Entonces hagamos eso. Voy a comentar esto que es Euler. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Este es el primer paso. Calculo la derivada. Calculo la derivada en este tiempo actual, en este time, que es este n, y en este estado actual. Listo. Eso va a ser igual a K1. Entonces K1 va a ser igual a ds de t, a la derivada. Esto es lo primero que nosotros hacemos. K1 va a ser igual a las derivadas. Las derivadas pues están aquí guardadas en ds de t. Y pues como K1 no existe, yo tengo que decir ese K1 qué tipo es. Entonces le puedo decir state t. O si ustedes ya se acostumbran al auto de C++, pues también puede ser auto, ¿sí? Pero lo vamos a dejar como state t. Entonces hay un vector K1 que va a guardar la derivada. O sea, miren, va a guardar la derivada en el tiempo t y el estado n. Ahora tenemos que calcular la derivada, pero en estas variables. Entonces, miren, voy a coger y copiar esto y pegarlo acá. Entonces, miren la cosa. Aquí me está diciendo que calcule la derivada, pero en un tiempo t más h medios. Entonces aquí en vez de poner time, tendrá que poner t más dt sobre 2. Entonces ya cambié el tiempo. Y dice que el estado no va a ser el estado actual, sino el estado más h por k1 medios. Entonces yo aquí tendré que poner en este estado más dt por k1 sobre 2. O sea, si ven que estamos dependiendo del paso anterior que acabamos de hacer, pero como esto está con Balarray, es una maravilla, porque estas son cosas vectoriales, pero simplemente las escribimos y él hace el for interno por cada una de las componentes. Entonces ya tenemos ese segundo paso, esa segunda derivada, este K2. Aquí diríamos state t, K2 igual a ds de t. Paremos acá. Pregunta. ¿Tienen preguntas? ¿Algo que no se entienda ahí? ¿No hay preguntas? No las creo, pero bueno. O bueno, ojalá que sí. Sergio dice, profe, algo que no me quedó tan claro fue el state t. Eso fue un sinónimo, mira. O sea, en este caso, state t es, en este caso, digamos, de los métodos, state t es un nombre genérico que le pusimos a cómo la persona que utiliza esta librería va a llamar a sus estados. Entonces, si yo, por ejemplo, cuando utilice el main, yo le digo que el state t es un vector, esta plantilla se adapta para utilizar vectors. Pero si yo le digo que no, que es un std array, esta plantilla se adapta para utilizar arrays. O sea, en este caso, state t es simplemente el estado genérico que representa el estado de mi sistema. SS que hemos estado utilizando nosotros, donde digamos yo pongo el X y el V y cosas así. Simplemente es eso. En el main, ese state t, y sí utilicé como el mismo nombre, es un sinónimo. Yo dije, es que yo estoy cansado de escribir std balarray double todo el tiempo. Entonces, en vez de escribir std balarray double, yo voy a escribir state t. Allá es un sinónimo. Aquí es como tipo de datos. Entonces aquí yo estoy creando estas variables, tan. Ahora vamos a hacer el K3. Entonces miren que el K3 está. El K3, ¿dónde está? K3 dice, calcule la derivada en el tiempo t más h medios. Tiempo t más h medios, listo, delta t más medios. Y acá es el estado, separemos esto un poquito para que sea como más claro. El estado por dt más K2. Entonces ponemos K2. Y listo, terminamos. Y ahora vamos a calcular K4. Por eso es que me gustan tanto los Balarray. Si no, ustedes tendrían que crear vectores temporales para empezar a hacer eso modificando componente a componente sin tener que sobreescribir lo que tenía anteriormente. Y el 4 dice, el tiempo es t más h, entonces t más delta t.
Y el estado es el estado actual más delta T por K3. Delta T por K3. Listo. Y este man es K4. Y con esto, finalmente, podemos calcular nuestro estado siguiente. Entonces, ahora sí hacemos S, aquí me lo está sugiriendo Copilot, pero yo lo quiero escribir. S nuevo es igual al S actual más dt por, entonces sería K1 más, estoy escribiendo esta expresión que está acá. 2 por K2, ya lo tiene ahí este dicho. 2 por K2 más 2 por K3 más K4 todo sobre 6. Y ya, ahora sí terminamos. Quedó muy corto por lo que está en Balarray. O sea, cada una de estas componentes, de estas expresiones que hemos escrito, de K2 igual a ds de t y no sé qué, tendrá que ser un for así por todas las componentes. Entonces, lo bueno de tener Balarray es que eso lo hace automáticamente. Ya tenemos esto. Entonces, lo que hicimos acá fue calcular las constantes, esas auxiliares, luego hacer el nuevo paso de tiempo e imprimimos. Vamos a ver si tanta vaina es cierta. Entonces voy a hacer aquí, voy a abrir aquí el otro archivo. Main oscillator. Y acá en este archivo, entonces, en vez de integrar con Euler, el sistema no cambia, obviamente. Vamos a integrar con Rogecuta 4. Y voy a dejar los dos tiempos que teníamos, 0.1 y luego 0.01. Entonces, ya aquí lo integré, aquí ahora solamente lo uso. El sistema no va a cambiar. Vamos a ver si esto compila. Uy, compiló. Lo vamos a ejecutar. Listo. Y voy a mover los datos. .txt, los voy a mover a datos menos rk4 menos 0.1.txt. Ahora voy a venir acá, voy a ponerle otro tiempo. Voy a volver a compilar, voy a volver a correr. Y voy a mover los datos a 0.01. Y ahora prepárense para la sorpresa. Vamos a ver cómo nos fue con lo ejecuta. Vamos a poner aquí datos. Euler. Vamos a dejar todo igual como teníamos antes. Euler, listo. Y entonces ahí están los datos que teníamos antes. Esto no tiene sorpresa. Y ahora viene el momento de la verdad. Voy a copiar y pegar porque es una pereza repetir tanto. De hecho, hay una forma de aquí hacer un for también. Si alguien quiere ver cómo es, díganlo y les muestro. Y si no, pues dejamos así. RK4 y RK4. ¿Están listos? Ahí va. Vamos a ver cómo nos dio. Ahorita todo está mal. Ahí está. No me quiere dejar aumentar la ventana. Listo. Miren, morado y verde son Euler. Morado es el peor, Euler con 0.1. Y verde es un poquito mejor con 0.01. Pero observen que aquí hay unas cosas amarillas y azules. El azul es Rogecuta 4 con 0.1 y el amarillo es Rogecuta 4 con 0.01. Voy a hacer un zoom allá, en esta partecita. Miren esto. Observen por favor, el morado obviamente se despiporra, pero el equivalente al morado es un azul que no se está viendo, no sé por qué. Es un azul que no se está viendo. El equivalente al verde, que es Euler con 0.01, es el amarillo, que es el Rogecuta 4. Miren que el Rogecuta 4 con 0.01 dio muy bien. De hecho, vamos a hacer un zoom en esta zona. Y miren que incluso cuando me acerco más, todavía yo no le veo diferencias al Rogecuta 4 y en cambio al Euler de 0.01 sí. Y si yo le hago más zoom, todavía no le veo diferencias, por ahí empezaron a aparecer por fin cosas. Y observen que incluso el Rogecuta 4, miren, el Rogecuta 4 que es el azul de 0.1 está funcionando súper bien. Y el Rogecuta 4 de 0.01 está funcionando aún mejor.
Porque miren que el azul está tratando de seguir siempre la otra curva. O sea, me toca hacer mucho trabajo para poder ya llegar realmente, por ejemplo, a ver los errores en el amarillo. Miren, allá se ve que hay unas pequeñas diferencias. Pero definitivamente es mucho mejor utilizar un Ejecuta 4. Pero miren que estos dos Ejecuta alcanzan a coincidir un poquito, ¿sí ven? Entonces es muy brutal, muy impresionante. Nuestra dinámica mejoró un montón. Claro, ¿cuál costo fue el que tuvimos que pagar? Tuvimos que en Rungecuta pues hacer básicamente 4 evaluaciones extras. Bueno, 3 evaluaciones extras porque tenemos una, dos, tres y cuatro. En Euler solamente tenemos una. Entonces tenemos que hacer 3 evaluaciones extras de la derivada, pero lo que ganamos fue un montonón de precisión. Por eso Rungecuta 4 se utiliza mucho, ¿sí? Pero pues también hay métodos intermedios o adaptativos y demás. Y vamos a ver que incluso el Ejecuta 4 es muy bueno para sistemas dinámicos con una pelota rebotando en el suelo y cosas así, pero como hay que evaluar tantas veces la derivada, no es muy ventajoso. Entonces allá aparecen unos nuevos métodos, como por ejemplo el de Leapfrog o el de Verlet y cosas así, que solo evalúan una vez la derivada, pues porque eso implica calcular fuerzas para calcular aceleraciones y eso a veces es lo que más tiempo se come. Entonces si yo lo hago con Rungecuta, pues voy a tener algo que se demora 3 veces más y tal vez no era necesario. Pero por ahora, para todo este montón de ecuaciones diferenciales que podemos estudiar nosotros acá, este es el método que deberíamos utilizar. Y espero que la evidencia pues los haya convencido. Si los convence o no los convence. Listo, Luis Diego. Eh, entonces era lo que quería mostrarles el día de hoy. Realmente aquí ya terminamos la clase. Lo que queda acá es, bueno, la implementación aquí está un poco más larga, ¿sí? Pues hay más comentarios y más cosas y no sé qué vainas, pero bueno, eso no importa. Y entonces hay algunos ejemplitos acá que yo realmente les recomiendo a ustedes que los miren y los resuelvan con esto que les voy a pasar ya en el repositorio. Entonces miren, por ejemplo, pues aquí, esto fue el primer punto de lo que hicimos, ¿no? De la conservación de la energía, ¿sí? No la estamos graficando o algo así, pero lo que sí podríamos hacer es, ya para ser más concretos, será hacer una gráfica de la energía en función del tiempo, pero como se tiene unidades arbitrarias, podríamos calcular más bien la diferencia entre la energía, la diferencia relativa entre la energía en función del tiempo, con respecto a la energía al tiempo cero. Que eso debería ser cero, ¿cierto? Pero nosotros vamos a ver que no. Por ejemplo, vamos a ver que no y les va a crecer. Cuando disminuyes el delta T va a crecer menos, pero va a crecer. Con esto también crece, pero muchísimo menos rápido. Entonces es mucho mejor. Aquí hay unos osciladores más difíciles, por ejemplo este oscilador no lineal que es menos k por x a la delta, a la lambda, perdón, donde lambda es impar. No mentiras, aquí debería ser odd, eso está mal escrito. Lambda debería ser impar. Pónganle para ver qué les pasa y verán, van a ver por qué. Entonces, ¿cómo se comporta el sistema? A medida que ustedes hacen que ese lambda sea más grande, el sistema es como más rígido, o sea, como que no hace nada, no hace nada, no hace nada, y de repente ¡pum! Entonces, ustedes van a observar, si lo hacen, van a observar cosas interesantes, como que estas elipses, entre más grandes sea lambda, se van volviendo como unos cuadrados. O sea, el sistema como que ahora y de repente se devuelve. Y Euler ahí sí que completamente se destruye, toca con RK4 u otros mejores. Añadir amortiguamiento, entonces un oscilador amortiguado. Pero lo chévere de esto es que al ser numérico y al tener un sistema más robusto de solución como Ejecuta 4, ustedes ya pueden empezar a colocar ahí amortiguamientos que ustedes no pueden resolver, ¿sí? Que van con la velocidad al cuadrado o cosas de ese estilo. Ya lo pueden meter ahí y no hay problema. Y el espacio de fase entonces ya no van a ser elipses, sino que van a ser unas espirales que van hacia el reposo, pues porque estamos perdiendo energía. Entonces uno puede hacer eso y empezar a hacer unos dibujos lo más de bonitos del espacio de fase y cosas así. Y pues en realidad cojan cualquier libro de métodos numéricos y toda la parte de ecuaciones diferenciales ordinarias de valor inicial y empiecen a jugar con eso. Eh, por ejemplo, aquí apenas hemos hecho un oscilador unidimensional. Si yo tuviera un oscilador bidimensional, el vector de estado ahora tendría 4 componentes, ¿sí o no? X, Y, velocidad en X y velocidad en Y. Si fuera tridimensional tendría que tener 6. Si fuera no solo un oscilador, sino que fueran 5 osciladores, tendrá que tener 30. Y eso empieza a explotarse. Y luego vamos a ver
cómo cambiando el modelo mental podemos hacer que eso vuelva otra vez a ser sencillo. La próxima clase simplemente vamos a utilizar ODEINT, vamos a utilizar la sala de cómputo porque ya está instalado. ¿Listo, Carlos? Vamos a utilizar la sala de cómputo. Eh, y ODEINT pues es una librería que tiene instalados muchos otros algoritmos, bueno, tiene implementados muchos otros algoritmos de integración, también orientados a sistemas, digamos, rígidos, como esos del lambda muy fuerte, muy alto y cosas así, que además se puede correr con CUDA, utilizando Trust, que es una librería que permite generar vectores, pero en una tarjeta gráfica, en una CPU. Y bueno, digamos que es muy rápida, muy eficiente, entonces es también un ejemplo de cómo utilizar librerías externas que no pertenecen al estándar C++, para no hacer todos nosotros desde cero, sino también aprender a utilizar librerías. Entonces es lo que vamos a hacer la próxima clase y comparar. Y luego entonces vamos a entrar a esta parte del modelamiento de una pelota rebotando en el suelo. Vamos a ver, vamos a hacerlo realmente utilizando ODI, utilizando nuestros propios ROGECUTAs. Y nos vamos a dar cuenta del problema que incluso ROGECUTA va a sufrir un poco. Y entonces van a aparecer los nuevos algoritmos de integración que se utilizan en dinámica molecular para estos sistemas, para medios granulares o sistemas de moléculas, ¿sí? Membranas celulares, atómicos y cosas así, que donde uno dice, pero ¿cómo le va a meter a una molécula mecánica clásica? Pero sí, funciona muy bien. Hay un rango en el que funciona muy bien. Y ahí realmente terminamos nuestro curso con eso. Entonces digamos que la idea es que ustedes terminen sabiendo cómo integrar ecuaciones diferenciales, que es lo que estamos haciendo ahorita. De valor inicial, no vamos a alcanzar a ver de valor de frontera ni nada de eso, eso era muy ambicioso realmente. Em, pero que sepan, porque ustedes se la van a pasar resolviendo ecuaciones diferenciales. Normalmente cuando son analíticas, bueno, las hacen, pero va a haber muchos casos en la realidad que no lo podemos hacer a mano. Entonces que tengan una herramienta y que sepan cómo empezar a utilizar esas librerías o hacerlo ustedes para resolver. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Entonces, ¿preguntas finales o algo? Les voy a ir pasando el código acá. Mientras tanto, git status, quiero ver qué es lo nuevo. Git add main host ilod.h git commit -m a ver, rk4 fue súper fácil añadir Rojecuta 4 utilizando Balarray. Hubiera sido mucho más largo si lo hubiéramos utilizado por componentes, con vectors o algo así. Importante, ¿no? Por si acaso. Esta implementación que tenemos acá, está asumiendo que esto es un Balarray. Si ustedes, si quieren, hagan la prueba, cambien este estado para que sea un vector y no les va a funcionar, porque aquí esto no tiene sentido para los vectors. Él no sabe hacer eso. Entonces estamos asumiendo que el objeto que representa el estado tiene cálculo a nivel de componentes, ¿sí? Por si acaso. Pruébenlo ustedes, cámbienlo esto a un vector y van a ver que eso no les va a funcionar. Entonces ya les quedó allá en la página web del repositorio, ya lo pueden ustedes descargar y tenerlo disponible. Aquí está ODH y aquí está Rojecuta 4. Y la idea pues es que si uno quiere como comparar más, ustedes pueden crear una función para EUN y meterla acá y otras cosas que vamos a ir haciendo. Y ahí le va quedando uno como una bibliotequita que uno mismo hizo para hacer integración de ecuaciones diferenciales. Bueno, ¿listo? ¿Hay preguntas? Entonces, gracias. Profe, Adelante, Jorge, Javier. profe, es que nosotros queríamos hablar algo con respecto a lo del proyecto, Ah, sí, dale. pero espera un momentico. Pero ya Espera un momento. o después. Eh, espera un momento, por favor. A las personas que yo les escribí como los comentarios en los proyectos que como que todavía no queda completamente aprobado, tienen que responder ahí mismo los comentarios, ¿no? Para que quede completamente aprobado. A los grupos, mejor dicho. Se le escribió a una persona que fue la que envió, pero pues los grupos deben responder eso.
Es que, profe, queríamos saber de pronto si llegaba el caso, pues usted nos había hecho unas recomendaciones de unas librerías, pero si llegaba el caso, podíamos de pronto hacer un cambio como con otro, con énfasis en, o sea, un cambio de énfasis en el proyecto, Sí, lo tiene que con hacer, pero respecto. lo tiene que hacer ya. Tiene Ok, que hacer como esa nueva propuesta ahí mismo, pues me comentan, me la envían y miramos, pero tiene que ser ya. O sea, ok, ok. digamos, lo importante es que ustedes digan, no, estuvimos mirando esas librerías, nos parece complicado, no lo podemos correr, no sé qué, ahí miramos y lo podemos resolver. Pero si definitivamente lo ven muy difícil, es mejor cambiar ahorita que esperar al final y no tener nada, ¿listo? Pero quiero, digamos, lo que yo les pediría es que me dijeran cuáles son los problemas para ver si los podemos resolver. Que no los podemos instalar, que lo vemos muy complicado por tal razón, y ahí miramos, ¿está bien? Si quieren, miren, mándenme un mensaje, díganme al menos dos posibilidades de reunión, preferiblemente, digamos, martes, mañana en la mañana, tengo más tiempo y podemos hacer una reunión y revisamos. ¿Listo? Vale, vale, profe, sí, 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 sería de gran ayuda. De una. Le agradezco. Me mandan Vale, profe. entonces posibilidades de Listo, reunión profe. que ustedes tengan, media hora, más o menos, dos posibilidades, y nos reunimos, miramos y ahí decidimos, ¿listo? Listo, dale, profe. Pero Dale. no solo eso, en ese correo mándenmelo ya, porfa, y mándenme también, pues, más o menos cuáles son los problemas, con qué librerías tienen problemas y eso, como para yo poder mirar si los podemos instalar en la sala o algo así, y como para ver si hay solución, y si no, mañana les digo, sí, sí, cambiemos y hagamos así, ¿ok? Listo, profe. Listo. Le Listo, agradezco entonces. ¿Listo? listo. Quedo a la Hasta espera luego, profe. entonces. Y así para los otros grupos, si ustedes necesitan como que nos reunamos para hablar de algo o hay un problema, me mandan esa solicitud, dos posibles horarios, preferiblemente martes o jueves en la mañana es cuando me queda un poco más fácil. Eh, mañana tengo un problema. Yo les aviso. Mándenme para mañana, Jairo, creo que ya se fue. También un poquito hacia la tarde porque mañana tengo una cita médica. Pero bueno, me escriben, ahí cuadramos cuándo nos podemos ver y hacemos asesorías. No hay ningún problema, ¿listo? Bueno, entonces que estén muy bien. Feliz inicio de semana. Hasta Nos luego, vemos profe. pronto. Que estén bien. Chao. ¿Esto en dónde es? Y aquí está.